No, no. Qué duro esto. Como para que viene presente y demás. Así que, bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Les ha quedado pendiente alguna pregunta, alguna duda? Profe, buen día. Se lo escucha con mucho eco a usted. A ver, dame un segundo. ¿Sabes qué? Debe ser mi segunda computadora que tengo acá. Estás como en el más allá. Sí, es la segunda computadora que, como una boletín, no le bajé el volumen. Ahí está. ¿Ahora? ¿Ahora se me escucha mejor? Ahora se escucha bien, gracias. Sí, Okay. perfecto. Ok, sí, era la otra compu. Bueno, pongo otra compu porque a veces, viste, con el tema del internet, a veces se cuelgan y es un problema. Les preguntaba si les había quedado pendiente algo, alguna duda con respecto a todo lo visto hasta ahora. Recuerden que ya el primero tenemos la evaluación. Sí, antes, a lo mejor yo quería saber, antes de empezar con las dudas propias de cada tema, ¿podemos repasar los temas que entran en el examen? Porque yo por lo menos tengo como una mezcla ahí de lo que se ve en el campus y lo que dimos. Todo lo que se ve, todo lo que vimos de cardio, todo lo que vimos hasta ahora de materiales y lo que vamos a ver hoy de neuro, que va a dar la licenciada Leva, va a dar una clase magistral de neurointervencionismo. Esos son los temas que vamos a aplicar en el examen. Va a ser un múltiple choice, el cual van a ser alrededor de unas 40 preguntas o quizás un poquito menos, estamos evaluando eso. Quizás la última pregunta sea una pregunta a justificar, pero lo estamos viendo. Pero la metodología va a ser en principio múltiple choice y quizás todavía no lo tenemos definido, una sola pregunta a justificar. ¿Y es presencial o va a ser...? Va a ser presencial. Va a ser presencial. Nos tienen que confirmar el lugar y todo ese tipo de cosas. Después van a tener toda la información en el campus. Sí, escucha. Buen día. No, quería avisar que por si a alguien se le complica, como a mí, que todos los años, como para ir a la universidad tengo que pasar por Morón, el primero va a estar complicado para viajar, porque es la peregrinación a Luján.
así que por ahí si alguno vive en las zonas, o se toma algún colectivo que tiene que pasar por las zonas cortadas, va a estar medio difícil llegar. Sí, van a Y tener sobre que salir todo con porque no hay tanta Con anticipación. más tiempo, claro. Claro. Lamentablemente van a tener que salir con más tiempo. Está bien que hayas dicho eso, Flavia, si todos tienen en cuenta salir con mucha anticipación, más de la que habitualmente salen. Exactamente. Así que esa es la idea del examen. Van a ser 4 temas, porque son, como dicen los chicos, una banda, y si no, al estar todos ahí juntitos va a ser medio complejo para nosotros poder controlar, aunque estamos hablando con personas grandes. ¿Va a ya, ser no en se van a papel copiar. el examen? ¿En papel o tenemos...? No, en papel. Calculo que va a ser en papel. Como les decía, son gente grande ya, ya salimos todos de la secundaria, calculo que no se van a andar copiando. Sí, Gus, va a ser en papel porque, ¿por Sí, qué? Porque después empiezan que yo no me conecto, que yo no tengo señal, que a mí se me tilda, que a mí, entonces, para evitar cualquier complicación y no ponerlos tampoco en el compromiso de que el celular les ande perfectamente, porque vieron que el celular anda genial toda la semana, pero justo el día del examen se tilda, se apaga, se sale la conexión, o sea, son cosas que te pasan en ese momento. Porque es la ley de Murphy, entonces para evitar eso y evitar agregarles estrés adicional, porque eso te estresa, lo hacemos en papel y a la vieja usanza y listo. Y ustedes pueden rendir tranquilos sin estar pendientes de la tecnología que a veces te trastorna la existencia. Perdón, profesora, no sé si ya preguntó alguien, pero ¿va a ser individual o va a ser en grupo, como habían No, dicho? individual. Individual, por eso vamos a poner 4 temas. Van a estar todos juntitos. Muy bien. Y por eso el poner 4 temas, como para que esté salteado y no se pueda No, bueno, mandar. podía ser en grupo y hacer 4 temas igual. No, Pero por eso pregunto. va a ser individual, va a ser individual. ¿Y el horario era 10:30? Sí, nos tienen que confirmar, quizás media hora antes en una de esas, pero casi seguro 10:30, y vuelvo a decirle, nos tienen que confirmar el lugar físico, así que se lo vamos a avisar por el campus. No se hagan problema. Gracias. Bueno, eso en cuanto a la parte evaluatoria. Y como les comentaba, ¿les quedó alguna duda en alguna pregunta? Si no, empieza la licenciada Eva con su charla, con su clase. Sí, profesor, te quería hacer una pregunta respecto de los contenidos, igual que recién dijiste todo lo que entraba, pero también está habilitado en el campus vascular periférico, pero eso no ingresa, entiendo, ¿no? No, porque sería no lo vi, posterior. solamente lo que se vio. Está perfecto, muchas gracias. Profe, una pregunta, buen día. Sí. ¿El tiempo de duración de la evaluación del parcial es una hora? Lo tenemos que definir. Ah, porque son 40 preguntas. Sí, pero es multiple choice. Yo calculo que en poco tiempo lo van a poder resolver, y más que seguramente están afilados con el estudio, lo van a hacer de taquito. Bueno, gracias, profe. Vamos a ver, yo calculo que va a ser una hora y media, 2 a lo sumo, pero ya 2 sería un montón. No sé qué piensa la licenciada Leva. Yo creo que es más que suficiente, les va a sobrar tiempo. Uno siempre piensa, dice, hay 1 hora, no llego en 1 hora. Sí, se llega en 1 hora, ya tienen súper experiencia. Chicos, este es el segundo año que están cursando, ya saben que en 1 hora llegan, no es que se tienen que poner a redactar, y más si estudiaron. El problema es cuando uno no estudia. Entonces, ahí se le presenta la demora, pero si no van a ver que lo van a poder resolver sin problema. No, porque Depende por ahí de las preguntas a veces, claro, eso te iba a decir, a veces las preguntas son que hay que releerlas y bueno, eso lleva un poco más de tiempo y son 40 preguntas. Tuvimos estos 2 años 10 preguntas, nunca tuvimos 40 preguntas en 1 hora, 1 hora y media. Hay preguntas un poco más cauciosas que llevan más tiempo. Por eso me parece que 1 hora es
poco. Ustedes no se preocupen que van a llegar, porque aparte vuelvo a decirle, el estudiar, si ustedes estudian, tienen varias consecuencias. No van a tener miedo, van a responder rápido, así que nada, es cuestión de ponerse a leer y esto va a ser fácil. Tampoco nosotros los vamos a matar con las preguntas, no es la idea es ver qué fue lo que estudiaron o qué fue lo que aprendieron en este pequeño trayecto que tuvimos de clase, y en base a lo que se registre veremos qué cosas modificamos o con qué cosas seguimos. ¿Sí? Como para verificar todo el grupo en general cómo está funcionando. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? ¿Electrofisiología también entra? Sí. Bien. Gracias. Bueno, Laura, ¿querés comenzar? Bueno, esperen que comparto. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve. Bien. Bueno, vamos a empezar. Ustedes vieron la clase pasada, en la clase grabada, los procedimientos que se hacen en neurointervencionismo, los tratamientos de aneurismas, de malformaciones arteriovenosas, el tratamiento de tumores, que a veces en forma parcial. Y vimos que para todo eso se utilizaban, que ya los estuvimos nombrando en esa clase vieron que ya esperen que voy a poner en silencio el celular por las dudas, porque la actividad de WhatsApp no para un segundo. Vieron que ya fuimos nombrando algunos elementos, pero de todas maneras los vamos a repasar detenidamente acá. Bien, no sé si estuvieron leyendo un poco ¿cómo se llama? Me trabó la palabra. ¿El apunte? Sí, la bibliografía, el apunte sobre embolizantes. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a comenzar con los COILs, ¿sí? El COIL, esperen que voy a minimizar esto, ahí está. Los COILs son para tratamiento de aneurismas, ¿sí? Son espirales de platino que se introducen dentro del aneurisma y esto se hace mediante una guía de acero y se desprenden una vez llegado al saco. Piensen que la utilización de COILs se empieza a usar más o menos a fines de los 80, ¿sí? Es un procedimiento que no tiene en comparación tantos años. El primer aneurisma a fines del 80, lo que lograron hacer colocando el COIL, que bueno, fueron evolucionando las formas y demás, pero fue del polígono de Willis, y lo que hace el COIL es una oclusión mecánica, oblitera el saco aneurismático, ¿sí? Todos ya saben lo que es el aneurisma, ¿sí? Es la debilitación de la pared de una arteria, y lo que hace es oblitera ese saco y preserva el flujo de la arteria donde se generó, ¿sí? Van a ver que hay diferentes formas y diferentes constituciones de COILs. Piensen que al principio, cuando se empiezan a utilizar los COILs,
Lo único que había eran coils lineales y de liberación no controlada, ¿sí? O sea, el operador, en este caso el médico, no podía controlar la liberación del coil en cuanto a que la liberación era libre, se empujaba y se depositaba y ya no podía, o sea, si esa colocación no era satisfactoria, si al hemodinamista le parecía que no estaba bien colocada, que quería reposicionarlo, no podía hacer eso, ¿sí? Entonces, o sea, en ese momento solamente se avanzaban con un mandril y se colocaban dentro del saco. Y después de hacer los de liberación, o sea, de liberación libre, o sea, de colocación libre, se empiezan a hacer los complejos, o sea, que le agregan fibras de poliéster trombogénicas, ¿sí? Estos coils al principio eran blandos y para aneurismas pequeños eran ideales. Pero no podían tratar los aneurismas grandes, ¿sí? Que eso era un gran inconveniente y no podían erradicar o tratar de esta manera mínimamente invasiva aneurismas que se tenían que seguir clipando y haciendo por técnica convencional. Entonces, ¿por qué? Porque los aneurismas grandes son de cuello ancho y el material blando lo que hace es tiende a migrar, ¿sí? Entonces había un alto riesgo de migración del material. Entonces no se podían tratar. Después, con el avenimiento de coils de diferentes formas, de diferente consistencia y con con el acompañamiento de otros dispositivos, se lograron hacer tratamientos de aneurismas aneurismas grandes o de cuellos amplios. ¿Qué características tienen los coils que vamos a tener que prestarle atención o que los destacan? La forma, como les dije, primero eran lineales, se hicieron luego helicoidales, y después se generaron los 2D, porque lo que fueron buscando, para tener en cuenta con esto, fueron buscando adaptarse a la forma del saco, sin romperlo, ¿sí? Sin romper las paredes. Después se hacen los 3D, que lo que hacía era como que le daba como ahí dice un marco tipo canasta, ¿sí? Para después rellenar con otros coils, hasta el día de hoy que, por ejemplo, uno de los más utilizados o más comunes de ver son los de Boston Scientific, los GDC 360, que combina las dos tecnologías y lo que hace es forma ese marco de bucle amplio y le permite ser rellenado porque el coil no se utiliza de uno solo, ¿sí? Se utilizan varios, entonces se utilizan y la técnica es colocar de más grande a más pequeño, ¿bien? Entonces el primero forma como un marco que recubre las paredes del aneurisma y después que se pueden, por supuesto, reposicionar. Eso también es otra característica que tienen los coils nuevos, que son reinvainables. Entonces, el operador los coloca, no le gusta, lo retrae y lo vuelve a posicionar, ¿sí? Eso es una ventaja también. Y después se van poniendo coils de menor tamaño dentro o sea, como dentro de este marco que formó el primero, ¿sí? Y piensen que más o menos, para que tengan una idea, la cantidad de coils que se van a poner va a variar siempre, por supuesto, del tamaño del aneurisma, ¿bien? Piensen que a modo grosero puede ser más o menos, ¿sí? Esto yo se los digo por lo que uno ve en la práctica que se utilizan, pero cuando son sacos grandes, más o menos, no sé, serán grandes entre 8, 10 milímetros del saco, utilizan más o menos 8 coils, ¿sí? Y cuando son aneurismas chiquitos, de sacos chiquitos, ¿sí? Que son más o menos, no sé, la mitad, 4 milímetros, se utilizan aproximadamente 5 coils, ¿sí? O 4. Eso es para que tengan una idea más o menos. Por supuesto que esto, como les dije, varía, pueden utilizar más o menos 1, pero más o menos esos son los números que se manejan. Y la constitución... ¿Cómo?
Pregunto, ¿la cantidad depende de cada modelo o indistintamente? No, es indistintamente, es hasta que el hemodinamista, el cirujano, ve que quedó obliterado y le satisface mediante las comprobaciones en imágenes que está bien cubierto. O sea, se va como rellenando como muñecas rusas, así una dentro de otra hasta que queda todo. Claro, el primer marco lo hace el primero que se pone, ¿sí? Que le da como un recubrimiento, como que fuese una basal o una íntima, ¿sí? de la arteria, y dentro de eso se rellena, así como decís, con el resto de coils más pequeñitos que el primero que se coloca. Y la constitución... Perdón, pero no sí. Es que se van retirando, van quedando uno arriba del otro. Sí, van quedando juntos ahí dentro del saco. Ahora van a ver una foto y van a ver cómo queda una imagen, no sé si es una foto, pero van a ver cómo queda uno dentro del otro. O sea, uno encima del otro, quedan todos embrollados dentro del aneurisma. Bien, y en la Constitución vienen, vieron que les dije que venía con fibras de poliéster, y también hoy se los hace con hidrogel, ¿sí? Que tienen más o menos la misma función, que es que reaccionan cuando están en contacto con la sangre, empiezan a reaccionar y hacen aumentar el volumen de la espiral hasta 3 veces el diámetro, porque son como pelitos, o estos con este gel que hacen que el diámetro de ese espiral o de esa... que es como un cable, sea grande, ¿sí? Entonces ocupa más espacio. Y eso hizo que mejore esta obliteración y este trombo que se forma, y que se utilice en menos cantidad, ¿sí? Bien, miren, ¿ven? Acá tienen la foto del coil. ¿Ven cómo queda esto? O sea, de bucle abierto, y el interior queda vacío. Entonces después acá se van poniendo muchos coils, ¿sí? Que se hacen como un nidito, como un bollito, se van desplegando y van quedando dentro. Vean cómo evolucionó, ¿sí? La forma, ¿bien? Este es el 360, ¿sí? El que cubre el saco. Con estos así helicoidales o más lineales era un poco más difícil, ¿sí? Y por supuesto que eran más anchos en un extremo que en el otro, pero era un poquitito más complejo, por eso eran blandos, sí o sí, porque la forma tal vez no rellenaba perfectamente el aneurisma. Si hacen alguna pregunta en el chat de alguien que no pueda escribir, que no pueda abrir el micrófono, porfi, léanmela, porque yo no accedo al chat. Perdón, profe, ¿puedo preguntar? Yo estoy. Sí, estos coils, ¿son cortitos y se dejan adentro del aneurisma, o son como guías largas que salen a través del introductor? Van migrando por dentro del introductor, y cuando llegan, o sea, mantienen esa forma mientras están dentro, o sea, porque vienen dentro ya, ¿sí? del dispositivo. Pero cuando llegan al saco y se liberan, adquieren esta forma de acá. Solo. Son como como, si tuviese... son como encapuchados, digamos, una cosa Claro, así, es adentro como si tuviese memoria, ¿viste? Es algo así. Bueno. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No, usted había dicho que se podían, si quedaba mal, volver a reposicionar, ¿no? Sí. Y si hacen, con el hidrogel que tienen, digamos, empieza a aumentar su volumen, ¿cómo se hace el reposicionamiento? ¿O tarda un tiempo en hacerse? No, tarda, claro, perfecta tu pregunta. Tarda un poquitito en empezar a hacer la reacción. Les da tiempo esa reacción a que colocan, antes de liberarlo, por eso son de liberación controlada. Llegan al saco, lo empiezan a hacer avanzar, va tomando esta forma. No me gusta, lo retraen un poco y lo van colocando hasta que queda en posición, y esos micropelitos que trae, o ese gel que viene cubierto acá, tarda en reaccionar. No es que ni bien toca la sangre se activa. Entonces les da tiempo, por supuesto que no están
una hora reposicionando el coil, ¿no? Porque ahí, bueno, ahí van a tener un problema, pero les da tiempo de manipularlo. Gracias. Y perdón, y una vez que se cerró el aneurisma, ¿quedan ahí adentro en el saquito o se los retira? No, quedan dentro del saco. Son definitivos. Claro, gracias, Gus, son definitivos. Una consulta. Sí. Ustedes dijeron que se van de mayor a menor los coils a medida que se van introduciendo. ¿El introductor es el mismo o también se tienen que cambiar? Pueden usar, no, cada uno, o sea, pueden cambiarlo o pueden usar el mismo, porque vos pensás que al ser de mayor a menor van a poder navegar por dentro. Perfecto. Bien, entonces vean las características que dijimos antes, de platino, de 3 a 15 milímetros de diámetro, la longitud del introductor de 6 a 40, antes venían hasta 20, ¿sí? Hoy se hacen más largos, de bucle abierto, esto es de bucle abierto, ¿bien? Entonces le da una mejor adaptación a la pared del saco, ¿bien? Y el 360 que cubre paredes y tiene el centro abierto para que aloje el resto de los coils con los que se rellena. Miren, ¿ven? ¿Ven cómo queda? Entonces, llega con la guía, con el microcatéter hasta dentro del saco, y una vez dentro del saco, va liberando, el coil lo va colocando, y cuando le parece satisfactoria la posición, lo libera. Ahora van a ver cómo se libera. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. No entiendo cómo, la función, o sea, el aneurisma es una debilidad en la pared de una arteria. Yo por las que vi siempre fueron abiertas, fueron las de neuro, donde se clipa el saco. Sí. Acá lo están rellenando. Ese relleno no hace que se pueda romper el aneurisma, o sea, no entiendo la función. No rompe la pared del vaso, o sea, lo que hace es, a ver, ¿qué va desgastando la pared del vaso? El flujo que tiene dentro, ¿sí? Ese flujo... ¿Por ese coil va a después pasar el flujo sanguíneo? No, lo oblitera, como es como un tapón. O sea que sería lo mismo que cliparlo de afuera, pero lo hacen cubriéndolo de adentro. Claro, tal cual. O sea, cuando lo clipan... ¿Cómo? Le hace como pared para que siga el Hace flujo. una obstrucción, entonces yo también estaba con la misma duda, si era para que el flujo pase y no se rompa, o hacía una obstrucción. Claro, hace una oclusión mecánica, ¿sí? No permite, o sea, eso ya hace como un tapón y no permite más que haya flujo dentro de ese saco. Es como claro, dijo... pero como se ve que es como una red, yo también pensaba, a lo mejor sigue circulando sangre en el interior del aneurisma. A ver, chicas, disculpen. La secuencia es la siguiente. Nosotros por tomografía vemos que tenemos un aneurisma cerebral. Entonces, se realiza por punción femoral, se avanza un catéter y se cateteriza selectivamente el aneurisma. Una vez que se cateteriza el aneurisma, que se llega con el catéter, se hace la arteriografía. Entonces ahí se decide qué plan vamos a utilizar con ese aneurisma. En este caso va a ser la colocación del coil. Los coils se van a colocar de la siguiente manera. Ustedes ven en la imagen superior izquierda que tienen el catéter y por dentro pasa, ¿sí?, un microcatéter que lleva portando el coil. Nosotros vamos a poner varios coils dentro de ese saco, ¿sí? Y una vez que nosotros ponemos esos diferentes coils de diferentes medidas y demás, que todos van a pasar por ese mismo catéter, ¿sí? El paciente, una vez que hicimos eso, vamos a hacer una nueva radiografía y vamos a ver que está hecho toda una madeja y que está todo bien puesto y que quedó satisfactorio. Lo que se hace después para que empiece a reaccionar el coil es revertir la anticoagulación, porque estos pacientes se anticoagulan para hacer estos procedimientos. ¿Sí? Hace que la sangre se ponga más líquida, se le da heparina, entonces al darle heparina la sangre está más líquida. Se hace la colocación de estos coils y demás, y una vez que se terminó con el procedimiento, se revierte la anticoagulación. Entonces estos coils, algunos son con poliéster, otros son con hidrogel y demás, al no tener la heparina, empieza a trombosarse. Y esa trombosis que se da entre toda esa maraña de
de alambres, para hacérselo gráfico, hace que ocluya el aneurisma, ¿sí? El recorrido de la sangre no va a entrar al saco porque el saco va a estar cubierto de trombos, ¿sí? Y coils. Entonces la sangre se redirecciona. ¿Y cómo controlan que los trombos no se desprendan como normalmente uno tiene miedo y Porque obstruyan? los trombos van a quedar pegados a los coils. Por el tipo de tratamiento que trae el coil, hace que esos trombos no migren. ¿Sí? Profe. Ok. Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Tengo una consulta, volviendo un poquito atrás. Nombraron dos modelos, el hidrogel y ¿no? El que está mostrando ahora. ¿Hay una preferencia uno por el otro? No, todo depende del tipo. Eso lo decía, por supuesto, el intervencionista, pero muchas veces depende, en cierta forma, de la anatomía. Y, por otro lado, también del costo. No eso te iba a preguntar. El de hidrogel es mucho más caro que el otro. Ok, y la segunda pregunta. Cuando hacen el estudio, obviamente hablamos de hemodinamia, ¿no? Pero ¿hay una posibilidad que algún tipo de aneurisma ustedes en el estudio de control previo para elegir la intervención que van a hacer tengan que, digamos, no poder realizarlo por la complicación o el lugar y pasar a una cirugía convencional? Porque esto es una cirugía invasiva, por un lado, también. Sí. Es medio raro que no se pueda hacer. Son muy pocos los casos, te diría que casi nulos. Se puede llegar perfectamente. El único problema es el llegar al aneurisma. Muchas veces es complicado en cuanto a curvaturas el poder llegar con los catéteres hasta el lugar. Eso es lo más complejo. Una vez que uno ya tiene puesto el catéter ahí adentro y demás, es lo más fácil. El gran problema de esto es poder llegar con los microcatéteres al lugar donde está el aneurisma, ¿sí? Porque uno empieza a tratar de llegar y se cae el catéter. Me refiero a que uno está casi llegando a la puerta y se nos baja el catéter, o pasan un montón de cosas que hacen más engorroso la terapéutica, pero se puede hacer perfectamente. Ahora después Laura va a explicar la diferencia en cuanto al tipo de aneurismas, porque en qué caso se utiliza coils y en qué caso se utiliza coils y stents, como para que ustedes tengan una idea. Pero la idea es esta: los coils se llenan de coágulos y esos coágulos no migran y ocluyen el aneurisma, ¿sí? Como lo ven en la imagen del medio, ¿sí? ¿Un aneurisma roto también se puede solucionar con coils o no? No. Un aneurisma roto es quirúrgico. Claro, porque está sangrando, aparte cuando ya está roto y sangrado, y bueno, requiere cirugía. Salvo que sea una rama muy chiquita, y en ese caso lo haces, pero lo que pasa es que el sangrado va a ser importante. Lo que tenés que hacer sí o sí es meterlo en quirófano rápido. Esa era la pregunta también, o sea, tenés, no sé, yo no hice mucho neuro, pero volviendo con lo que decía Nuria al principio, son cirugías programadas, son cirugías de urgencia, me imagino que tendrás de las dos, y tenés en cuenta plan B en este tipo de intervención, por lo que es lo que decís vos, de tratar de llegar o no llegar, o ver que se te viene complicando, poniendo el peor escenario. Y también, siempre tenés un plan B en cuanto a... Sí, vos sabés que si tenés un caso complejo vas a tener en stand-by el neurocirujano. Sí. Y sobre todo en este... Sí, decide. En este tipo de casos, a veces cuando los aneurismas son muy grandes, la embolización con coil se hace en 2 o 3 procedimientos. ¿Por qué? Porque como vos le tenés que poner muchos coils para poder tapar ese saco, para poder ocluir ese saco, esos coils que vos ponés más los trombos tienen un cierto peso, ¿entendés? Y ese peso muchas veces hace que se rompa el aneurisma. Entonces, suponete, voy a tratar de sacarlo de la fase aguda, el paciente que no se rompa el aneurisma, le voy a poner, por decir algo, 8 coils. Pero yo sé que no me quedó totalmente ocluido. Yo cuando hago la arteriografía veo que todavía tiene
algo de transición de sangre. Entonces, en un segundo caso, le voy a agregar, por decirte algo, 4 o 5 más, como para poder terminar el procedimiento, ¿sí? Muchas veces por la cantidad de COEs, y más con la sumatoria del trombo que se forma, hace peso y se rompe el aneurisma. Para evitar eso se hacen 2 partes. Decías, Laura, discúlpame. No, que les decía que, por ejemplo, me vino justo ahora a la mente con la pregunta que hizo él, que inclusive a veces nosotros nos pasó, nosotros hacemos mucho neurointervención, o tratamos de hacer mucho neurointervencionismo en el hospital, y el otro día vino una paciente con un sangrado, y era tal el sangrado, que vino justo la pregunta de él, porque era tal el sangrado que ni siquiera se veía el aneurisma en la angiotac, o sea, era imposible de verlo, así que sí o sí, de procedimiento de emergencia, se lo tuvo que meter al quirófano, evacuar esa hemorragia, tratar de buscarlo, pero no se sabía la ubicación, y luego de controlar esa hemorragia, bueno, el cuadro fue mucho más complejo, por supuesto, pero yo se los resumo. Luego de evacuar esa hemorragia, de ahí se la llevó al paciente a angiotac, y ahí se trató de ver el aneurisma para ver la posibilidad de, ya en este caso, cliparlo porque tenía hecha la cirugía previa. Pero, y bueno, resangró, era muy grande el aneurisma y ya estaba roto, resangró y ya no se podía hacer, no se pudo volver a operar. Pero era tanto el sangrado que ni siquiera se podía ver la localización, o sea que no había chance de poder hacerle una colocación de coil o nada mínimamente invasivo, ya directamente tuvo que pasar a cirugía. Y muchas veces a nosotros también nos pasa de que el paciente primero se intenta embolizar, primero se intenta colocar este tipo de materiales, y si por algún motivo no pueden acceder por la ubicación del aneurisma o no es satisfactoria la colocación del coil, ahí recién, como última instancia, se pide el quirófano, pero por supuesto que no es un quirófano programado, ¿sí? Es una cirugía de urgencia, es una agregada. Entonces ya si ahí no se puede, nos avisan previo, ¿sí? Nos avisan que entra un paciente a embolizarse y luego de eso nos informan si fue exitoso o si viene a quirófano, pero muchas veces la primera opción, si se puede, es tratar de embolizarlo de esta manera. Ahora, ya si no se puede por X motivo, que hay varios, ahí recién se lo pasa de urgencia al quirófano. Por supuesto que ese siempre es, como decía Gus, el plan B. Lau, siempre Perdón. ¿siempre tienen designado un quirófano en ese caso? Cuando vos te entras un paciente de este tipo, ¿o no? No. Lo que hacen, no, es, si vos tenés quirófanos de guardia, nosotros no tenemos quirófano de guardia. Nosotros, si surge una urgencia, se suspende lo que hay. Si no tenemos nada libre, se suspende algo, suponete que estamos usando los 9 quirófanos que tenemos. Bueno, algo a finalizar se suspende, se sostiene al paciente lo más que se puede, y una vez que finaliza, lo primero que finalice, en ese quirófano se mete la urgencia. No tenemos quirófanos de guardia a la espera. Sí, ya lo tenemos en cuenta porque generalmente lo que hacen los neurocirujanos es avisar que entró un paciente a embolizar, y ellos ya por las imágenes saben más o menos cuánta probabilidad hay de que el paciente termine en cirugía o no. Si es un aneurisma muy complejo por la ubicación, por la forma, por el tamaño, y se imaginan que hay más probabilidades de que ingrese al quirófano de que no, bueno, ahí ya avisan y ya sabemos, estamos todos a la expectativa de que en más o menos son procedimientos que tardan 1 o 2 horas, entonces en ese tiempo el paciente puede llegar a venir a quirófano, pero como quirófano de guardia especial para esto, no lo tenemos. Es como cuando hacen un cardio, ¿sí? Cuando hacen un TAVI, no sé. O sea, tenemos un quirófano siempre listo por las dudas de cardio, pero bueno, a veces, o sea, no es que esté disponible exclusivamente para eso, son procedimientos independientes, no dependemos o no tienen un soporte en quirófano constante. No, eso no. Sí, está el grupo médico, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, eso sí. Pero es más, de hecho, nosotros los procedimientos de cardio los vamos a hacer a hemodinamia, porque por supuesto que a veces el abordaje requiere de esta técnica en la que va la instrumentadora, arma la mesa, hacen el abordaje,
esperan todo el procedimiento del hemodinamista y después hacen el cierre. Entonces ahí está la instrumentadora. Pero si el paciente se complica por lo que sea y requiere de un quirófano, lo requiere de emergencia como cualquier otro y se soluciona como se puede en ese momento. O sea, no tenemos disponible de backup un quirófano porque está hemodinamia funcionando. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo quería preguntar, cuando hicieron referencia a que a veces el tratamiento con coils se hace en etapas, ¿cuánto tiempo transcurre habitualmente entre una etapa y otra? Teniendo en cuenta que el paciente se anticoagula y después se vuelve... No, solamente un par de días. Es para ver la evolución y demás. Acá, como les iba a comentar, acá en las imágenes, en la imagen del medio, ¿sí? Se ve que ya se realizó la colocación de coils y demás, pero es incompleta. No sé si alcanzan a ver la imagen, que todavía el saco se sigue llenando de sangre. ¿Y ya se ve en el medio? La que se ve en el medio. Y la imagen de la derecha, ¿sí? Si ustedes ven que tiene mayor cantidad de coils y la sangre se redireccionó, ¿sí? No entra para nada en el saco. Sí. Anestesia general, sí, para este tipo de procedimientos. Porque como son vasos muy chiquitos, con un mínimo movimiento ya te cambia toda la anatomía, ¿sí? Tenés que volver a inyectar como para tener una nueva imagen. Preguntaba Pamela Molina. ¿El abordaje siempre es femoral, profe? Mayormente femoral, sí. ¿Qué otro abordaje puede tener? Puede ser por vía radial, pero es mucho más difícil por toda la curva que tiene y demás. Pero que existe, existe. Bárbaro, gracias. ¿Proseguimos? Sí. Bien, bueno, entonces acá ven, esto es lo que hablábamos de la liberación controlada. En vez de empujarlo simplemente y liberarlo, tienen estos enganches, ¿sí? Que lo que le permite al operador es, una vez que va y viene, ¿ven? Va y viene en esta vaina, una vez que está satisfecho con la colocación, se libera y queda adentro, ¿sí? Eso es cuando hablamos de que sea controlado o no controlado. En la parte de atrás tiene como si fuese un rotador de guía, sí. Se le da un par de vueltas y se desensambla y queda liberado. Otras veces, seguramente Laura lo va a mostrar, las siguientes se expulsa con una corriente eléctrica, pero eso en un cachito. Quería justo comentarle lo de la imagen esta. No lo tengo, no tengo esa imagen, solamente... ¿no lo tenés? No. Bueno, es el mismo sistema, nada más que el coil viene soldado como si fuese una guía, ¿sí? Entonces, cuando lo tenemos en el lugar donde queremos, ¿sí? Anatómicamente, lo que se hace en la punta distal, se coloca un aparatito que le da una descarga eléctrica, y esa descarga eléctrica hace que esa soldadura del coil con la guía se rompa, ¿sí? Y queda liberado. En este caso, que el que muestra la imagen, en la parte de atrás de la guía lleva un rotador, ¿sí? Como un rotador de guía, uno le da media vuelta o una vuelta y se desensambla, que es la imagen del medio, ¿sí? Yo les muestro así, y no tengo el puntero, les muestro con el dedo, como si me lo viera. Es la imagen del medio, entonces al desensamblarse, queda liberado el coil. Disculpa, Laura. No, está bien, genial. Bien, bueno, acá vemos los microcatéteres que se utilizan, que son microcatéteres de 150 centímetros de longitud, tienen un diámetro proximal de 2,4 French aproximadamente, pueden variar un poco según la marca, y distal un poco más pequeños de 1,7. Vienen de diferentes formas la punta, vean, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aneurisma nunca está ubicado y es de la misma forma en todos, ¿sí? Entonces tienen que tener, esto igual ya lo vimos en cardio también, vean que son rectos, pueden venir en J, ¿sí? En S, en C. Entonces estas son las diferentes puntas que le van a dar mejor acceso y mejor navegación según dónde esté ubicado el aneurisma, y la punta, por supuesto, siempre es atraumática para que no genere ningún daño. Miren, acá tienen la foto de uno de los envases, ¿ven? Como ya dijo Gus al principio, esto siempre se aplica a todos, ¿sí? Vean que siempre van a tener todos los datos
que necesiten saber. Ven, este es recto, por ejemplo, igual acá lo dice, ¿bien? Que es recto, pero trae siempre, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces trae el dibujo de la forma, ¿sí? El largo, ¿bien? Y todos los datos referidos al microcatéter. Acá lo ven otra vez, miren. Ven que siempre dice que es neurovascular, ¿bien? Este es de Stryker, y vean que trae todas las diferentes medidas marcadas, la punta y demás, ¿sí? Y todos los datos referentes al catéter. Profe, ¿manejan distintas marcas o está muy reducido la oferta? No sé, nosotros en el público, no sé, Gus, ustedes en el privado, si tienen diversas marcas. Nosotros generalmente, no sé en qué influye, porque como lo compra el hospital y los compra por licitaciones públicas, ¿viste? Es el que gana por mayor. Hay diferentes marcas, hay varias marcas. Por supuesto que como todo, en las suturas también lo vemos, hay marcas que son mejores y hay marcas que son peores. Nosotros hay veces que tenemos guías que son una calamidad, que se abren las puntas, que en este caso tal vez son un poquito más exigentes porque lo amerita la patología, pero así todos ustedes ya saben cómo es el estado, y a veces, viste, son esas guías que no las pueden navegar, o no las pueden, ya te digo, se rompe la punta, o se abre, entonces les cuesta un montón utilizarlos. Se trata siempre de utilizarlo mejor, pero bueno, nosotros en el caso del público nunca sabemos qué marca va a haber. O sea, es la que hay en el momento. Tenemos épocas en las que hay Stryker, o tenemos épocas en las que hay Cook, y hay épocas en las que hay marca Pichiche, que vos decís, mirá lo que compraron, y bueno, no lo podemos controlar, a eso no lo podemos manejar nosotros. No sé, en el... Sí. No, perdón, cuando termine, disculpe que la interrumpí, no, si podía volver a la imagen anterior donde están las indicaciones del microcatéter. Sí, ahí volvemos. Ya te digo, no lo podemos controlar, nunca sabemos qué marca va a haber. Algunas veces, como te dije antes, tenemos marcas buenas y somos todos felices, y hay veces que tenemos marcas que no son tan buenas y se presentan algunos problemas y los médicos se súper enojan, y bueno, pero no podemos hacer nada porque es lo que... O por lo menos hasta la próxima compra y desestimar eso por algún motivo, hay que bancarse lo que hay. Igual, profe, ahora nosotros cuando hacemos pedidos, cuando los médicos hacen los pedidos de los materiales, también según lo que permita la obra social. Entonces pueden pedir una marca con determinadas características, pero lo tiene que autorizar. Perdón, como están siendo muy auditadas ahora las obras sociales, es difícil a veces conseguir cosas de buena marca como sería Stryker. Claro. Es según la obra social también. Sí, claro. Y es también... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Acá dice que tiene 150 centímetros de largo. ¿Todo eso queda adentro? No, o se desprende la punta. ¿Cuánto es lo que queda dentro del saco? No, el microcatéter es con el catéter al cual vos cateterizás y llegás al aneurisma. Es por donde va a pasar el coil por dentro. Sí. Claro, es como el introductor en el aneurisma. ¿Sí? Okay. Lo que va son de 150 centímetros de largo, porque si toca una persona de 1,80 m, 1,90 m, ¿sí? Mayormente para llegar a un cuello necesitas entre 90 centímetros y 1,10 m. Claro, por eso preguntaba cuánto es lo que queda adentro, más o menos. Claro, si vos después, al margen de lo que mida el paciente, le calculás todas las curvaturas, que tienes la curva de la ilíaca, la curva de la aorta torácica, la contracurva de la carótide, más las curvas que tenés adentro del cerebro, por eso el catéter es tan largo. ¿Sí? Una consulta, porque recién vimos que los coils decía que era de 60 a 40 centímetros. Eso que es lo que queda totalmente adentro del aneurisma. La guía es la que tiene que justamente, creo, cubrir entonces los 150 centímetros, que es lo que mide el microcatéter. Exactamente. Okay. Y otra consulta.
En la clase grabada que tenemos, el tema de los microcatéter dice que son de 1.2, y acá dice 2.4 y 1.7. Me imagino Laura dijo con anterioridad que varía, depende de qué tipo de coil vamos a utilizar. O sea, 1.2 está bien, entonces. Sí, 1.2 está perfecto, y 2.4 también está perfecto, vuelvo a decir. Todo depende del tipo de coil y la marca. Ok, sí. Listo, gracias. Bien. Bueno, acá tenemos las microguías, ¿sí? Las microguías a utilizar tienen algunas, y van a escuchar que algunas características ya las nombró Gus antes también, ¿sí? Cuando hablaba de materiales en las otras especialidades, que son de 0,014 y 0,010, de longitud 182 a 205 y 200 centímetros de largo, son maleables, son resistentes a la torsión, vienen revestidas en el tramo distal, vienen revestidas todas, perdón, con un lubricante, dependiendo el largo de la longitud anterior mencionada, si es en 39 o 61 centímetros en el tramo distal. No importa esto, ¿sí? O sea, no es que nosotros le vamos a preguntar, ¿en cuánto viene revestido? Y me tienen que acordar las medidas. Es más o menos para que imaginen o para que vean cómo viene confeccionada, ¿sí? La guía. Son radiopacas, por supuesto, y la punta, que esto ya lo nombró Gus también antes, son moldeables de 2 centímetros. O sea, en 2 centímetros, acá llegado a la punta, son moldeables. O sea, quiere decir que dentro no tienen la misma composición que detrás. Entonces le permite a la guía moldearla, que vos habías dicho que, ¿te acordás que las moldeaban con... se me fue de la cabeza, con... No. Con agua. No, las moldeas primero hacemos, después las moldeas con una pequeña aguja, ¿sí? Como para darle una cierta curvatura dependiendo la anatomía que tenga que sortear la guía, ¿sí? Yo la puedo dejar totalmente recta como viene ya nueva, o le puedo dar una pequeña curva en la punta como para que yo desde atrás con un rotador pueda ir haciendo esto, ir navegando, ir sorteando las diferentes curvas que tenga el vaso, ¿sí? Lo que sí también puedo darle una cierta forma, y por eso son moldeables, son los microcatéteres, que es por donde va a pasar el coil. Esos microcatéteres yo los puedo malear, ¿sí? Así como tengo los diferentes catéteres angiográficos con sus diferentes curvas. En cuanto a los microcatéteres, vienen todos rectos. Entonces, si yo tengo una anatomía difícil, lo que puedo hacer es moldear ese microcatéter como para que navegue por esa anatomía cerebral, se moldea con vapor. Por eso en las salas de hemodinamia donde se realiza neurointervencionismo siempre hay una pava eléctrica, ¿sí? A la cual se le coloca un poco de agua, se le hace hervir, y ese vapor que sale por donde se vierte el agua, con ese vapor uno puede ir moldeando y dándole la curva que necesita como para sortear esa anatomía difícil del cerebro. ¿A eso te referías, Laura? Sí, a eso. Okay. Exactamente, gracias por haber entendido mi referencia. Bien, después otra de las alternativas... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta de la día posterior? Sí. A ver si me queda claro, porque estoy como con una nebulosa. Yo pongo el microcatéter, que es como el introductor con la microguía. Esto, después que saco la microguía y paso el coils. Exactamente. Una vez que vos llegaste, el microcatéter lo vas a utilizar para poder llegar a la boca del aneurisma. Una vez que llegaste a la boca del aneurisma con la guía y el microcatéter, lo que vas a hacer es retirar la cuerda 0,14, 0,10 o 0,7, porque hay guías también en 0,07, muy, muy finitas. Retirás la guía y por dentro de ese microcatéter vas a mandar, si vos lo ves de afuera, el microcatéter parece una guía también. ¿Sí? Era por lo que yo les comentaba. Porque en la punta va a ir el coil, y en la parte de atrás va a ir una guía que lo va a llevar hasta el lugar, que cuando llega al lugar y esté en el aneurisma, nosotros lo vamos
a detachar, o sea, lo vamos a liberar de forma giratoria, como se lo mostraba en la anterior diapositiva, o por la corriente esta que hacía que se desplegara. Poner un segundo cajón, ¿viste? Cuando friso algo, abajo de los cubiertos, ahí. Viste que por ahí friso. Perdón, una consulta, pero ¿esa microguía ya viene con el coil o se está refiriendo a Sí. esta microguía que usé con el No, microcatéter? no, la microguía viene con el coil. Ustedes háganse la idea que el coil es como si fuese una guía. Tenemos toda la guía, ¿sí? La punta de esa guía se va a cortar cuando nosotros la libremos por rotación o la libremos por corriente, ¿sí? Pero la primera guía que nosotros vamos a utilizar para poder llegar al aneurisma junto al microcatéter, esa la vamos a tener que sacar. ¿Me explico? Perfecto, y por el microcatéter coloco el coil que ya viene con su microguía. Exactamente. Perfecto. Entonces, O sea que esta microguía que estamos viendo sería como una cuerda. Esta microguía que estamos viendo ahora en la imagen es la guía que nosotros necesitamos para poder orientar ese microcatéter, para poder llegar al cuello del aneurisma. Una vez que llegamos con el microcatéter al cuello del aneurisma, sacamos esa guía porque ya no lo necesitamos más y colocamos el coil. Sí, es como una si fuese cuerda. otra microguía. Sí, O sea que primero va la microguía, microcatéter, y después sacamos la microguía y la otra que viene con el coil. Primero va la cuerda 014, 010 o 07, la que sea, con el microcatéter. Una vez que llegamos al aneurisma, hicimos la radiografía, estamos en el saco, está todo perfecto, saco esa guía que me ayudó a llegar con el microcatéter y ahí ingresamos con el coil, que en su parte de atrás trae una microguía como para que yo pueda empujar ese coil. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, quedó claro. Bien. Bueno, después tenemos otra alternativa, son stent con coil, ¿sí? El stent con coil se utiliza en caso, por ejemplo, de aneurismas de cuello ancho, ¿bien? Donde no es posible retener, o en aneurismas donde el coil migra, entonces tienen que sí o sí colocar algo que lo ayude a retenerlo. Son de níquel titanio, que ese material se llama nitinol, ¿sí? Es una combinación. Vienen de 3, 4 y 4,5 milímetros de diámetro, de 15 a 30 milímetros de longitud, y son autoexpandibles de celda abierta. ¿Por qué de celda abierta? Porque tienen que permitir que el microcatéter pase, ¿sí? Por acá. Si fuese de celda cerrada, ahora en la siguiente foto hay uno de celda cerrada y lo van a ver, pero vean que cada 3, 4 celdas está abierto, entonces le permite venir e ingresar al saco aneurismático, ¿sí? Por eso tienen que ser siempre de celda abierta. No son reinvaginables, ¿sí? Y autoexpandibles, que ya les dije. ¿Ven cómo queda colocado? Entonces, miren acá, el aneurisma es de cuello muy ancho, o ya se intentó colocar coils y migra, entonces en ese caso necesita el apoyo de un stent, ¿bien? Entonces vean cómo el stent queda como un soporte en la base y retiene los coils que se colocan dentro, ¿bien? Bien. Después tenemos el diversor de flujo, el stent diversor de flujo, que ven acá es la foto que les decía de celda cerrada, ¿ven? Los stent diversor de flujo, perdón, que me pica un poco la garganta. Los stent diversores de flujo son de nitinol o de cromo cobalto, ¿sí? Son, como ya les dije, de celda cerrada, de 2 a 5,5 milímetros de diámetro y de 15 a 40 milímetros de longitud, son reinvainables. Y para que entiendan lo que hace el diversor de flujo, igual ahora les puse una foto de, que no sé, esto se lo agregué hoy porque no tenía forma de conseguir una foto de un antes y un después para que vean cómo hace el cambio del flujo, y la terminé consiguiendo y se la agregué para la clase, así que después les cambio el PowerPoint en la plataforma si les queda. Lo que hace es una disrupción del flujo
del saco, ¿sí? Del flujo que ingresa al saco aneurismático. Entonces, como son dispositivos que ¿ven? Son densamente trenzados, ¿bien? Lo que hace es, retienen la mayoría del flujo acá, ¿ven? Dentro del vaso, y lo que hace es desvía el flujo, porque los aneurismas tienen un flujo turbulento, ¿bien? O sea, que viene y tienen esta recirculación. Entonces, lo que hace es, lo ralentiza, lo retiene dentro del vaso y lo desvía y lo desacelera, ¿bien? No lo hace, lo pasa a flujo laminar, en realidad. Entonces, lo que hace es que se forme un trombo, ¿sí? Y finalmente, dentro del aneurisma, una endotelización y se desarrolla una capa neoíntima dentro hasta que, o sea, que va a envolver la prótesis y se reconstruye así el segmento arterial y queda finalmente obliterado. ¿Bien? Eso es lo que hace el stent diversor de flujo. Y miren, acá les muestro. Sí. Perdón, no, una consulta. Volviendo al stent con coil, eso nunca se coloca por primera vez, ¿no? Siempre ponemos coil solamente. No. Sí, en principio vos lo que tenés que ver es qué anatomía de aneurisma tenés. En las anatomías en donde el cuello es pequeño, colocás directamente el coil. En anatomías en donde el cuello es amplio y puede llegar a migrar esos coil que vos querés colocar, en principio se pone el stent para que sea una barrera de contención, y por los intersticios del stent, por los agujeritos que tiene el stent, vas a cateterizar ese aneurisma y lo vas a llenar de coil. Perfecto. Una vez que ya está puesto el stent y en la boca esa grande, te va a contener esos coil y va a hacer que estos no migren. Y lo que hace el diversor de flujo es redireccionar el flujo. ¿Sí? Sí. Bien. Otra característica que tiene el stent con coil, que no se los dije y ahora me lo recuerdo y me doy cuenta que no se los dije, es que también respeta mucho, al ser de celdas abiertas, los pequeños vasos colaterales. ¿Ven? Miren, acá se ve justo en la foto. Entonces, todas las colaterales que pueda tener ese vaso madre no se compactan, ¿bien? Entonces las respeta. Eso también es otra de las características que tiene al ser abierto. Pero Laura, en el stent diversor de flujo, eso ya no pasaría, ¿no? ¿Qué cosa? Dejar flujo en las colaterales. En estos, la verdad que no lo sé, qué buena pregunta. No. No. Por la celda cerrada, digo. No, porque, y aparte vos tenés en cuenta que si vos tenés que colocar ese diversor de flujo, es de muy pequeño tamaño. Okay. El sector que vas a ocluir de colaterales es muy pequeño y las colaterales que puedes llegar a ver son muy poquitas y de muy bajo calibre. En 1 milímetro andan, ¿entendés? No modificaría esa circulación. No modificaría la circulación cerebral. Gracias. Consulta, los stent y el stent con coil van también con microcatéter y microguía, ¿no? Todo. Sí, viste que les dije que la celda abierta es justamente para permitir cateterizar el aneurisma. Una pregunta, pues no entendí lo último. Sí. En el último ejemplo, en el diversor de flujo, ahí no usas el coil, ¿no? ¿Usas el stent como herramienta o se usa también? No usas el coil. Lo que hace el diversor de flujo es revertir el flujo aneurismático y permitir lo que les dije antes, que cambie el flujo, lo hace laminar, lo desacelera, entonces lo que hace es, se trombosa y se hace tejido nuevo dentro. Viste que, o sea, las capas de la arteria, tenés la basal y la íntima seguida, ¿sí? Bueno, lo que hace esto es permitir que se vuelva a formar esa capa y se refuerce, se trombose y se ocluya. Está bien, o sea, vos tenés, volviendo a lo que Gustavo dijo, tendrías una clasificación, una indicación para ver cualquiera de los dos procedimientos usás. ¿No? ¿Sería así, Gus? Exactamente. Claro. Tenés 3 tipos de terapéutica. O coils
en el caso de cuellos chicos, o stent y coils en el caso de cuellos grandes, o diversores de flujo en el caso de cuellos chicos y cuellos grandes. Claro. O sea que el diversor actuaría como tipo un filtro, sería una cosa así, de la sangre del aneurisma para que pase el flujo normal. Sí, exactamente. Vuelvo a decirte, te redirecciona el flujo. Ahora, si ven esta imagen que va a presentar Laura, ahí van a terminar de entender la función del diversor de flujo. Comentarios, Laura. Sí, miren, ¿ven? Acá está la representación. Esto es antes y esto es después de la colocación del diversor. Ven que el flujo es laminar en el vaso, pero turbulento dentro del aneurisma, ¿sí? Una vez que se coloca este diversor, lo que hace es, lo hace laminar, porque, bien como dijeron antes, sí, ofrece una especie de filtro, baja la cantidad de flujo que accede al vaso principal, lo desvía, lo desacelera. Entonces, ahí es cuando permite que, al tener poco flujo, ¿sí? Y ser, no ingresar o sea, no entrar y salir constantemente de forma turbulenta como ahí es donde permite trombosarse como todo lo que tiene poco flujo y obstruirse, ¿sí? Y permitir que se vuelva a endotelizar, ¿bien? Entonces, vean, acá quedaría el diversor colocado y mantiene el flujo laminar, ¿sí? Y redirecciona el ingreso y la turbulencia del saco, ¿bien? Y miren acá tenemos el aneurisma con el flujo turbulento, ¿sí? Habitual, y cómo queda colocado el diversor, y vean que dice acá la sangre en el fondo del aneurisma que inicia el proceso trombótico, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que va haciendo cuando baja el flujo en el aneurisma, cuando lo revierte, digamos, lo hace laminar, y cómo finalmente se empieza a trombosar. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? No, sí, decime. ¿De qué depende que se ponga un diversor de flujo o coil? ¿O por qué no siempre se puede poner un diversor de flujo en vez de poner, no sé, depende del tamaño del aneurisma, 8 o 9 coil? Eso no sé de qué depende. Profe, está apagado Gustavo, está muteado. Perdón, ¿por qué es caro? Porque vos estás hablando de, por decirte algo, 5 coil que te salen, por decirte algo, $5.000, y un diversor de flujo te sale $12.000. Ah, ok. Gracias. Pero, perdón, el diversor dijo que servía tanto para cuello chico como cuello grande, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Es más, estos diversores de flujo se utilizan en otras partes, como por ejemplo en aneurismas de arteria renal, ¿sí? También hay diversores de flujo para aorta. Se han utilizado en todos lados. En aorta no tuvo tanto éxito, solamente en disecciones, pero en lo que es aneurisma no tuvo tanto éxito. Sí, por ejemplo, en aneurismas de arteria renal. ¿Sí? O sea que solo por una cuestión de costos, porque pareciera ser más fácil y sencillo usar un diversor que los coils y los stents. Sí, yo te digo una cosa, a veces es también dependiente del tamaño del tamaño del vaso donde está el aneurisma, porque el diversor de flujo, el catéter que lo porta, el catéter que lo va a llevar hasta el lugar, es mucho más grueso que lo que es un microcatéter. Entonces muchas veces también depende de la anatomía. Claro, ¿Sí? pero la colocación no es más fácil y más rápida. Sí, la colocación es mucho más rápida y más fácil. ¿Y eso, para que no se mueva, tiene algún mecanismo de, digamos, de adhesión a lo que es la... No. Al ser autoexpandible, ¿sí? Cuando se expande ya se fija. Cuando se expande queda fijo a la pared. Perfecto. Una consulta. ¿El diversor de flujo y el stent se impactan como los stents de aorta con algún balón o algo, o no es necesario? El diversor de flujo no se impacta.
Y los stent para la colocación de coil, depende si no quedó óptimo, ahí la podés llegar a impactar, pero mayormente tampoco se impacta. Gracias. Capaz que la parte de arriba te quedó un poquito cerrado, entonces le pones un paloncito como para abrirlo de todo, pero no más que eso. No te olvides que son vasos muy lábiles y estás trabajando en vasos muy, muy, muy pequeñitos que son de manteca, entre comillas. Sí, Entonces, esa era mi consulta, porque yo claro. neuro no hago todo arterial y venoso, y ahí sí se balonea todo, pero acá sé que son muy chiquititos, entonces no sabía. Esto es muy chiquitito, no es como el caso de la carótida, que vos la carótida, por más que estén expandibles los que se colocan, sí los tenés que impactar. Sí. En este caso, no. Sí, Laura. Bien. Bueno, después tenemos embolizantes, ¿sí? Que habrán visto en el apunte que hay muchísimos. Por supuesto que yo les presento algunos de los más utilizados, ¿sí? O de los que más ventajas tienen. Vieron que habían adhesivos, habían esclerosantes. Bueno, este es el Onyx, ¿sí? El Onyx es alcohol etilenvinílico, que es un copolímero, con el dimetilsulfóxido, que es el solvente, y tiene un agregado de polvo de tantalio, que ya viene en el insumo, y eso lo compone el Onyx, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los adhesivos, los cianoacrilatos, que no traen material de contraste, ¿sí? Material radioopaco, como es el tantalio, entonces hay que agregárselo. Lo que hace el Onyx es precipitar cuando toma contacto con una solución acuosa, ¿sí? Y lo que hace es, forma como una masa esponjosa, ¿sí? Hace un molde esponjoso, vean que dice en su capa más externa, pero en el centro continúa siendo líquido. Esto lo que hace, que es tan bien recibido, por supuesto que es caro y no todos los lugares lo tienen, pero es tan bien recibido, es que tiene un tiempo de solidificación de 5 minutos, entonces no retiene la punta del catéter cuando se lo coloca, ¿sí? O sea, no se lo queda incluido y permite justamente el retiro. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que agitar unos 20 minutos previos, después se va a purgar el catéter, se lo va a rellenar con el material con el embolizante, y se lo va a inyectar. El hemodinamista espera unos segundos antes de retirarlo y luego lo saca, ¿sí? Es un material que es biocompatible, no es adhesivo, que esa también es una de las diferencias que tiene justamente con los cianoacrilatos, que son adhesivos, ¿sí? Y es biocompatible y es no degradable. Los adhesivos, los cianoacrilatos, lo que hacen, a diferencia de este, es un efecto inflamatorio, ¿sí? Agudo, que genera la oclusión, pero como les dije antes, no es radioopaco, entonces a los adhesivos hay que adicionarles contraste, ya sea tantalio o lipiodol o el contraste que usen, y el tiempo de solidificación es mucho más corto, ¿sí? Son segundos en los que solidifica, entonces no les da tiempo a retirar el catéter y generalmente quedan incluidas las puntas dentro. ¿Bien? Entonces esto sí los permite manipular. Vean que viene una jeringa para cada componente identificada, ¿sí? Se agita y se coloca. Lo que pasaba antes era que se trabajaba con histocril y lipiodol y todavía se sigue utilizando, ¿sí? El histocril es como si fuese la gotita, ¿sí? El lipiodol lo que hace es darle una radiopacidad como para que yo lo pueda ver bajo el equipo de rayos X, y lo que se hacía era llegar con el mismo catéter al aneurisma, se lo inyectaba y vos lo que tenías que hacer era, una vez que inyectabas, retirar rápido el catéter porque se te quedaba pegado, ¿sí? Claro. Entonces, si de repente vos habías inyectado y no te había quedado totalmente ocluido el aneurisma, después tenías que volver a cateterizar todo ese aneurisma para poder volverle a poner otra vez esto. Sí.
Profesor, tengo una pregunta que me surge en base al cuestionario. Había una de las preguntas que decía que digamos, había que completarlo ahí, qué es lo que se colocaba primero, si el solvente o el copolímero. Y a mí eso me surgió duda porque no entendía bien cómo se lo preparaba o cómo se lo tenía que pasar. En realidad lo que se hace es, los componentes que trae se los ponen en una maquinita, en la cual Mimi, el por negro me dio vibración los justo ahora en la mezcla, mitad de la ¿sí? escalera. Y una vez hecho esto, el instrumentador o quien está en la mesa o el neurointervencionista lo toma con estas jeringas, ¿sí? Estas jeringas tienen una punta en la cual se insertan las dos jeringas y se mezclan al unísono, ¿sí? Es como si fuese, para que se den una idea... ¿Sabés con qué, Gus, que se utiliza en todos lados? El mejor Es como el ejemplo. Tisucol. Como el Tisucol, No. exactamente. Sí, y La como el preparación. Veriplas. Vieron que el Veriplas trae ese pico. Claro. Tisucol y Veriplas es lo mismo. Yo te hago la misma consulta que Liliana Cortés, porque estaba viendo que en el cuestionario decía como que primero iba el solvente y después el copolímero, y por lo que se ve acá en la preparación es como lo que decíamos del Veriplas, que se juntan y van solamente en una, o sea, ¿es indistinto la forma de prepararlo? O... Es indistinto. Ok. Ah, porque en el apunte dice que primero va el solvente. Sí, bueno. Es indistinto. Claro, en mi caso también hice la misma comparación con el Tisucol y por eso me quedaba esa duda. Digo, bueno, ¿cómo será primero el solvente, el copolímero? Después, bueno, después de un rato de pensar, me tiré por el solvente, pero era como que me quedaba eso en duda. No, Sí, es Muchas igual. gracias. Y otro de los materiales que tal vez se utilizan bastante cuando no hay Onyx o como alternativa, por ejemplo, cuando se quiere hacer una embolización temporaria o sea, varían los factores, que no está acá, pero se las nombro porque ya lo conocen todas, no era necesario que lo pongan en el PowerPoint, es el Spongostan, ¿sí? Ese es otro material utilizado. ¿Cómo se utiliza? Si bien viene en materiales en polvos, en micropartículas para preparar, lo que se hace es, se agarra el Spongostan, se lo corta en trocitos chiquititos, ¿sí? En la mesa, se utilizan 2 jeringas de 10, se lo coloca dentro de la jeringa, se las conecta con una llave de 3 vías y en la otra jeringa se le pone contraste, porque por supuesto que ya sabemos que el Spongostan no es radiopaco, ¿sí? Entonces en otra jeringa se pone contraste y se las agita de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro muchas veces, y esto lo que hace es lo vuelve como unas micropartículas pequeñitas y después se lo inyecta, ¿sí? Eso también es una de las variantes o de las alternativas que hay cuando no se puede acceder a este tipo de materiales o cuando se quiere hacer la embolización temporaria y ya se puede utilizar eso, ¿sí? Que no, ya les digo, no lo puse acá porque ya lo conocemos y la técnica es muy sencilla. Profesora, una consulta. El Spongostan es como que el contraste lo va diluyendo, por eso se hace esas micropartículas y después Claro. se puede inyectar. Claro, en la turbulencia que generás de un lado para el otro, lo va como despedazando, ¿sí? Lo va... Al pasar por la llave de 3 vías, por el agujero de la llave de 3 vías, lo va tamizando, lo va haciendo cada vez más chiquito. Lo va así rompiendo todo, sí. Ah, interesante, eso nunca lo había visto, es nuevo para mí. Gracias. Yo nunca lo utilicé. La realidad es que nunca lo vi hacer en alguna oportunidad, pero nunca lo usé yo a eso. ¿Eso es como una opción en forma casera o es algo que se hace? Es lo que se hacía porque no existía otra cosa, pero el gran problema de eso es que migraba a lugares donde vos no querías que migrara. Sí. Entonces, nada, se dejó de usar con el advenimiento de nuevas tecnologías y que empezaron a salir otras cosas, se dejó de utilizar. Pero sí se sigue utilizando
en ginecología, para embolizar algunos vasos de ginecología, o se puede llegar a utilizar si de repente quiero ocluir un vaso cerebral, pero ocluirlo completamente, lo puedo utilizar también, ¿sí? Pero no más que eso. No más que eso. Y porque incluso al ser reabsorbible no sería como temporario. Claro. Lo que pasa es que estamos, como se reabsorbe, ¿sí? Cuando se llega a reabsorber ya se formó el trombo. Ya se ocluyó, ¿no? Ya Claro, no. Perfecto. Sí, pero en oclusiones temporarias también se puede utilizar. Está bien lo que dijiste, ¿eh? Y esto No, pero yo me refería a si vos querías hacer una oclusión total, digamos. Definitiva, claro. Claro, definitiva. Como el espongostán se reabsorbía, por ahí te generaba, digamos, a que la patología vuelva a... Si es un pequeño vasito y lo hiciste con este material, no vas a tener problemas. Se va a tapar y va a quedar tapado. Sí. Claro, con el Por más Onix que- no, con el Onix no tendrías ese riesgo. No. ¿Y el Onix Bien. se pide con el material o es algo que tienen en el servicio? El Onix se pide por... Algunos servicios lo tienen ya de base para urgencias, pero mayormente lo pedís como cuando pedís el catéter o pedís el COVID o lo que sea a su obra social o prepago. Claro. Nosotros en el servicio ya lo tenemos, pero porque el servicio de hemodinamia lo solicita en el pedido, pero porque nosotros hacemos una facturación posterior, no como los privados que las solicitudes son previas, ¿sí? Nosotros en el hospital no dependemos de que la obra social lo traiga, lo usamos y después se lo facturamos a la obra social. Y si no tiene obra social, lo paga el hospital, por supuesto, pero por eso ya lo tenemos disponible. Una consulta. Porque cuando hablaron del Veriplas, me acordé del Actilice. ¿Se puede usar o se deja para otros procedimientos? El Actilice, el que es el fibrinótico, que son dos ampollas de bastante. El Actilice se utiliza para otro tipo de procedimientos. El Actilice se utiliza, si yo me lo recuerdo, para cuando tenés una oclusión del vaso. Sí. Es como si fuese para graficártelo, es como un destapacañería. También es carísimo. Sí. Sí, Por eso, no sabía si cubría la es una función droga. para ocluir o si... No, es para abrir el vaso. Cuando tenés una oclusión. ¿Perdón? No alcancé a escuchar. ¿No se utiliza cuando tenés algún trombo para diluir? Exacto. Para diluir ese trombo. Okay. Es como las prostaglandinas en miembros inferiores. Una consulta. ¿El tiempo de acción del stent con coil, del coil y del diversor de flujo es similar? Similar en cuanto a la... sí. Al tiempo. Al tiempo vos decís en que queda excluido el aneurisma. Claro, sí, el tiempo de acción es el mismo, pensando en cuál va a ser el criterio para utilizar uno u otro, más allá del precio o más allá de la anatomía, digamos, del paciente. Ah, el tiempo de procedimiento. Sí, no entendía la pregunta. En el diversor de flujo va a tardar un cachito. Llegar a tener tu objetivo, que es la obliteración, digamos. Sí, en el caso del diversor de flujo va a tardar un cachito más que lo que puede llegar a tardar con la colocación del stent y los coles. Ok, gracias. No, por favor. Porque son tiempos biológicos, ¿sí? Lo del diversor. Bien. Bueno, no sé si les queda alguna duda más. Profe, repasemos qué dice el chat. Repasemos preguntas de examen. No vamos, no, ¿cómo repasemos preguntas de examen? ¿Cuándo vimos las preguntas del examen? Yo les quería agradecer por esta clase porque la verdad que me resultó, la verdad creo que fue de las mejores que dieron. Adhiero.
Sí, también. Igual y me Lástima que encantó no el fueron tema. todas Sí, así. Yo totalmente también, de fue acuerdo. muy clara. Totalmente de acuerdo. Estuvimos atrapadas Exactamente. toda la clase. Totalmente de acuerdo también. Sí, sí, la más interesante y bien dada. Las Ordenado, clases muy venideras fácil. tendrían que ser así, explicado tema por tema para ir sacándonos las dudas. Y así se entiende mucho mejor. Bueno, saben que nosotros teníamos la duda de si iba a funcionar sobre todo la clase grabada, que la grabé yo encima, y digo, no sé si habré sido, que siempre me queda la duda, y no sé si habré sido clara, pero bueno. Está buena Estuvo muy buena la clase La grabada. clase grabada Sí. también se entendió, ¿eh? Profe, igual Profe, ¿cuál creo es? que la dinámica de esta clase en comparación a las otras clases que se dieron en vivo, ¿no? Hablando de las grabadas, fue de las mejores dinámicas que creo que nos llega a nosotros la información, ¿no? Porque de las otras formas que nos fueron dando las clases, como que fueron quedando preguntas y no sé, fue complicado. Sí, hay muchas dudas yo de en los lo par- otros temas porque justamente no tuvimos esta devolución de ustedes. O sea, acá realmente creo que todas nos llevamos el tema súper entendido para el parcial. De los otros temas, Gracias, las está tenía, complicadísimo. les salió perfecto, las tenían, todo esto estaba diagramado, Gus, lo practicamos antes de que vos te conectes, todas tenían que decir esto porque No, pero incluso No, la tener la clase- clase grabada de antemano la dio clase como una anterior- introducción para que uno pueda ir viendo el tema y hoy, por ejemplo, cuando dan la clase, uno ya tiene como una base previa y se entiende un poco más. Sí, igual Exacto, tener la clase grabada nos ayuda ahora a comprender mejor todo esto. Eso estuvo muy bueno. Bueno, nos alegramos porque eso es, les decimos que es algo que estábamos debatiendo con Gus la clase anterior y dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos va poniendo la clase grabada, poniendo el material a disposición y teniendo la clase siguiente aclarando dudas y exponiendo materiales. Y bueno, la verdad es que estamos contentos porque teníamos miedo de que no funcionara y bueno, nos alegramos de que se haya entendido el tema, tanto grabado como hoy, para evacuar dudas, así que es genial eso. Un pedido, ¿no pueden grabar el resto para el parcial? Sería bueno para parcial de todos los temas. Lo que pasa es que ustedes en realidad lo que tienen que hacer con lo anterior, la idea era de que leyeran, estudiaran un poco y en base a lo que les quedaba se anotaran las preguntas y en las clases se sacaban las dudas, pero parece que no funciona así. Profe, ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros, o sea, creo que la mayoría nunca rotamos por hemodinamia, nunca pasamos por hemodinamia, entonces, por más de que nosotros leamos una clase, tal vez ni sabemos qué preguntas tenemos, porque es tanta información nueva que nos dieron una clase como Yo ya sé esta que es hoy. chino básico. No, Yo ya pero sé que es aparte, chino profe, básico. perdón, discúlpame, Vale, pero el problema también creo que está en que ustedes subían la clase el día anterior a tenerla la clase. O sea, el Claro. tiempo para leerlo, Sí, imposible. también, sí, Entonces, es ¿qué verdad. dudas te puedo sacar al día siguiente si yo no tengo tiempo para leer todo el material? Esto es, o sea, si la suben una semana antes y nosotros lo leemos, ahí sí puedo procesar la información y después, bueno, a ver, generar determinadas cuestiones o dudas. Pero un día anterior era imposible. Entonces, teníamos la clase sin haber leído prácticamente nada, sin el power, o sea, y claro, ya después la clase siguiente era otro tema. Entonces eso también complicó muchísimo la dinámica en este bimestre hasta ahora, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Una vez dado el examen y demás, yo voy a tratar de llevarles algo de material al salón, como para que vean algo de este chino básico que a ustedes les parecen los catéteres y las guías, para que los vean ahí. Entonces van a tener un parámetro, van a poder hacerse la idea, porque esto de contárselo y mostrárselo en imágenes no es lo mismo que verlo de forma presencial. Entonces, lo que voy a hacer, lo tengo que charlar por supuesto, con la jefa de cátedra, pero no va a haber seguramente problema. Vamos a llevar algunos materiales y posterior al examen vamos a ver algunos catéteres, algunas guías así de forma general, como para que ustedes se hagan una idea para los próximos temas. ¿Les parece? Sí. Sí, y especificar también el tema de los Sí, perfecto. procedimientos, porque a veces uno ve los materiales, pero esto de saco la guía, pongo el catéter,
por ahí ustedes lo dan por sentado, pero como nosotros lo tenemos como intangible, es muchísimo Es más entendible. difícil. Entonces, a veces también explicar los pasos de los procedimientos, más allá de explicar la patología. No se los preocupen materiales. que se va a tener en cuenta eso en el examen, ¿sí? Eso al menos a mí es lo que más se me dificulta, el tema de explicar paso a paso los procedimientos, porque siento que tengo un montón de información de material y de la patología, pero a la hora de yo entender el procedimiento, cómo lo tengo que hacer, esa es la parte que a mí más, o qué es lo que tengo que pasar, eso es lo que a mí más se me dificulta. Otra de las cosas que tienen, hay mucha información en YouTube. Si ustedes buscan los diferentes procedimientos, hay un montón de animaciones, hay un montón de casos en donde ustedes pueden ver paso a paso este tipo de procedimientos, si lo quieren como ayuda. Sí, hoy estuve buscando eso porque... Pero hay que sentarse. Estuve buscando algunas fotos, o algunos videos donde sean más que nada, no del procedimiento, donde se ve tal vez la imagen en hemodinamia, sino que en esta etapa tal vez es más importante ver algo más dibujito, ¿sí? Algo más de una imagen como un simulador. Entonces estuve viendo, eso a veces lo hacen las marcas, ¿sí? Para que se vean cómo se colocan, entonces ahí tal vez se entiende cómo se coloca el material. Eso por un lado. Y por el otro, a partir de ahora entonces, cuando tenemos la clase, hoy ya les habilitamos la clase siguiente para que la tengan visible. Entonces tengan toda la semana para leerlo y verlo, y al próximo encuentro lo podemos aprovechar mejor. ¿Vale? Profesora y profesor, de paso de esa manera, así va a ser más fácil poder hacer el cuestionario, porque anteriores veces la profesora Marcela nos dice, pero hay gente que no hizo el cuestionario, pero hay veces que tampoco entendemos y no nos queremos arriesgar a hacerlo mal, más allá que sea... Es preferible arriesgarse a hacerlo mal a no hacerlo. Te digo que hay mucha gente que no ha tocado nada. Sí, igual, bueno, Liliana... sí voy haciendo, pero hay cosas, tengo dudas, como me pasó con lo del solvente y eso, y pierdo tal vez, no sé, 5 minutos en una pregunta tratando de razonarla por el hecho de no tener más información, ¿no? Pero sí, es mucho mejor, obviamente. Sí, igual entiendo lo que planteas, Liliana, está bien. Y sí, uno cuando no tiene o lee y te quedan cosas en el tintero, eso te genera dudas, y yo entiendo que no lo quieran realizar para no equivocarse, es algo razonable, y siempre, por supuesto, es mejor poder evacuar una duda o tener la explicación antes de hacerlo a ciegas. Siempre les recomiendo que utilicen el foro, ¿sí? Vieron que en cada unidad hay un foro de dudas, tal vez mándenlo por ahí, la respuesta a veces va a ser inmediata, otras veces no, igual nos mandan un mail, el sistema nos manda un mail cuando hacen una pregunta, pero háganla por ahí a veces, ¿sí? Si no quieren esperar hasta la clase y quieren resolver el cuestionario en ese momento, bueno, háganlas por el foro, y una vez que lo tienen encima en el foro lo leen todos, así que ya queda como que esa duda puede ser la duda de otro que no la haya hecho. Utilicen el foro, así evacúan dudas por ahí también, ¿sí? Una consulta. ¿Ya hablamos de la cantidad de preguntas más o menos del examen o necesito? Sí, hablamos, dijeron que van a ser entre 30 y 40 preguntas y va a ser un multiple choice, así que si estudian no es complejo, ¿sí? Uno a veces piensa, 40 preguntas, 30 preguntas de múltiple choice, y no. Cuando ustedes estudian y lo leen, se dan cuenta que teniendo el conocimiento previo estudiado, te sale fácil, las opciones son fáciles. Lo que pasa es que es chino básico cuando uno no estudia, o cuando no llega a leer un tema, ¿sí? Ahí es cuando se complica. Y 39 preguntas son de esta clase, creo que me va a ir bien. Exacto, eso iba a decir, que si las preguntas vienen de esta clase va a estar más fácil, porque las otras a mí me costó mucho, yo no tenía a veces ni claro qué temas iban a venir. Perdón, yo quiero acotar algo. Al no haber visto nunca, yo creo que queremos hacerle una crítica constructiva. La clase de hoy fue perfecta. Entendí coils, entendí stent, diversor, todo lo que se dio fue genial, porque no vi nunca esto. Entonces, como que
voy a estudiar todo de memoria, técnicas de memoria, estuve buscando en YouTube, porque la verdad que ninguna de las personas que estamos acá queremos ir a un final, porque tenemos millones de cosas más. Rendimos el viernes, rendimos el sábado, es como demasiado, y si no tenemos los conceptos claros, hoy fue genial la clase, queremos que de ahora en más nos consideren eso, no nos consideren tener que las preguntas sean todas de esta clase, obviamente, porque vamos a estudiar todos los temas que se dieron, pero la de hoy fue genial. Es que queremos que siga así. Creo que podamos tener darnos cuenta a qué le tenemos que prestar atención. Lo demás fue tan vago y tan difuso que no sé si me costaba mucho centrar. No sé si fue vago o difuso, yo creo que lo que fue, piensen también que hay temas que son más difíciles que otros, ¿sí? Hay especialidades que son más difíciles que otras, por ejemplo. Este era más difícil y estuvo más claro. Ay, a mí me parece mucho más fácil, por ejemplo, ¿será que yo hago neuro? Entonces me parece más fácil que cardio, Gus se especializa en eso, creo que es lo que más haces, ¿no? Y tiene también más de taco, y a mí no me parece tan fácil cardio, ¿sí? O sea, vascular no me parece tan fácil. Profe. Me parece mucho más complejo, mucho más procedimientos, como que, y tal vez después te pones a pensar y los abordajes son similares, o algunas cosas son similares, pero a mí me parece... Los abordajes son similares, los catéteres son similares. Pero hay las patologías son mayores. Ver impresiones, la hemodinamia, es más complicado, me parece. No, profe, pero yo creo que adhiero a lo que estaba diciendo Fernanda, pero creo que lo más importante, lo más lindo que tuvo esta clase, que al margen de que ustedes estaban pasando un power y estás explicando la teoría, das tu punto de vista porque lo haces todos los días, y nosotros como instrumentadores es lo que, hacemos notas aparte, y es donde te cae la ficha para entender realmente un tema, es la experiencia que ustedes tienen. Por eso es lo más importante de la clase. Si vos que haces neuro, ¿te parece más difícil cardio? Nosotros no hacemos ni neuro ni cardio. Una de las dos. Exactamente. Conocemos que está así ordenada, está bien. Claro, por el orden en el que se dio y también el feedback, esto de ya tener, lo que decía, de tener una base previa de la clase grabada y de tener el apunte, entonces podíamos también nosotros ir haciendo preguntas de lo que no entendimos, o de lo que sí entendimos, y por ahí más hacerlo más claro o terminar de cerrarlo. Sí, verdad. Bueno, también tengan presente que tal vez cardio lo que tiene es que tiene tal vez muchos más procedimientos que neuro. Entonces, acepta el cumplido de la clase de hoy, que estuvo buenísima, y acepten la propuesta de que sean de este tipo las clases. Sí, vamos a implementarlo. Entonces, me parece bueno que subir la clase grabada, y a la siguiente clase poder, que ustedes ya tengan desde una semana anterior el material disponible, lo puedan leer, puedan escuchar la clase, y vamos a evacuar las dudas de esa manera. Sí, me parece que entonces... Claro, sobre todo que son clases que algunas están ya desde el año pasado, no costaría nada subirlas unos días antes, que tengamos tiempo de verlas. Es más, ya ahora... no ahora, porque yo ya corto con esta clase y me voy corriendo a almorzar a lo de mi familia, pero por la tarde, cuando me siente a hacer otras cosas, ya les vamos a habilitar todo para la próxima, entonces ya lo van a tener y lo pueden ver en la semana tranquilos, en el tiempo que tenga cada uno, ¿sí? Profe, aparte... una encuesta para que quede por sentado lo de la clase de hoy. Claro, me parece que es importante también esta retribución nuestra hacia ustedes, más allá de que la clase nos gustó, el hecho de preguntar y que ustedes se van dando cuenta que nosotros estamos conectados con la clase. Sí, algunos se quejaron de las preguntas, era como que se quejaron diciendo que perdían el hilo de la charla. O sea que capaz que en una de esas vamos a tener que dejar las preguntas para el final de la charla. Por lo que estoy leyendo, estoy leyendo. Las preguntas que durante la clase que fue dando, o sea que no se podía preguntar. Como que preguntaban mucho, entonces perdían el hilo de la clase. Claro. ¿Cómo se escribieron eso? Puede ser. Para mí me pareció bárbaro que se pudiera ir preguntando mientras iban explicando. Para mí también. Es más productivo y aparte del feedback es ahí en el momento. Sí, porque aparte a veces te olvidás lo que querías preguntar.
Pasó, ya pasó. Sí, la duda de uno le sirve a otro, que por ahí justo la duda que tenés vos también la hizo otro compañero. Para mí es súper útil. Exacto, opino como Sergio, profes. Me parece que el ir preguntando a medida que ustedes van explicando y aclarar la duda, creo que eso suma. Sí. Bueno, está bien. Sí, no, a mí no me molesta, ¿eh? Yo cuando estoy exponiendo y me interrumpen para preguntar, a mí no me molesta para nada, así que... A mí tampoco. Resumiendo, los últimos 5 minutos. Más tranqui entonces el examen. Sí, tranquila. Van a tener que Lo van a estudiar. poder resolver, chicos, lo van a poder resolver sin Profe, problema. dentro de lo que es el tema de examen, anatomía, por supuesto, van a tomar. Ahora, por ejemplo, cuestiones clínicas, ¿no? ¿Qué síntomas o qué? No. Esas cosas no. Ok, perfecto. No. No porque no nos atañe. Nosotros vemos la parte hemodinámica únicamente. Que se los demos en un contexto como para rellenar Claro. y como para que ustedes se hagan la idea es otra cosa. La clínica nutre un poco el conocimiento que tenemos sobre lo que hacemos, nada más, ¿sí? Entonces nos amplía un poco la visión, pero no nos define lo que hacemos nosotros. A ver, nosotros vamos a definir si poner un diversor o poner un coil, no, lo va a definir el cirujano. Así que, pero Profe, bueno, nosotros ya sabemos. les hago una pregunta. Los cuestionarios, puede que hayan. ¿Las preguntas van a ser como las de los cuestionarios? Sí, de en ese el estilo, examen. exactamente. ¿Ese Sí. estilo? Está bien. Sí. Le decía, resumiendo los últimos 5 minutos así de forma rápida. Pero, profe, una consulta con el tema de los catéteres. ¿Van a tomar bien específicos los números? Porque yo creo que eso es lo que más costó en hemodinamia, porque no estamos acostumbrados. Lo que vamos a tomar seguramente va a ser algún color, alguna cosa en cuanto a qué introductor es el de color rojo, qué introductor es el de color amarillo, ese tipo de cosas, pero nada más. Perfecto. No tan específico. Les decía, Muchísimas gracias. Resumiendo esto, para nosotros poder hacer cualquier tipo de intervención en neurointervencionismo, como estuvimos charlando, en principio tenemos que tener un acceso femoral. Hacemos la punción de la arteria femoral, colocamos una guía, sacamos la aguja, dejando la guía, colocamos el introductor, ¿sí? Ya tenemos el canal de trabajo. Una vez que tenemos el canal de trabajo, accedemos a los vasos supraórticos, ya sea carótida derecha, carótida izquierda, dependiendo de dónde tengamos que ir, ¿sí? Con determinado tipo de catéter, que puede ser un coronaria derecha, puede ser un sinus, puede ser, dependiendo de la anatomía que tengamos en ese momento, hay un montón de catéteres para poder utilizar. Catéter mamario, catéter headhunter, cerebral, vertebral, hay un montón. Diferentes curvas, no importa. Llegamos hasta la carótida, cateterizamos la carótida y una vez que ya llegamos a la carótida, lo que se hace es sacar ese catéter y se pone un catéter de alto flujo o terapéutico. ¿Se acuerdan qué diferencia había entre un catéter angiográfico y un catéter terapéutico? Que al mismo frenchaje externo, supónganse un catéter terapéutico y angiográfico, los dos son de 6 French, la luz interna era mayor en uno que en el otro. En el terapéutico, como van a pasar por dentro los stents y las diferentes guías y demás, va a tener un orificio interno más grande. Ahora, si yo, para darles un parámetro, en el catéter angiográfico tengo una luz interna de 0,038 como máximo, ¿sí? Que me va a alcanzar a pasar solamente una guía para hacer la angiografía. En el terapéutico va a tener una luz interna en cuanto a 6 French hasta 0,73, el doble, ¿sí? Entonces, una vez que yo puse la guía, llegué a la carótida, saqué ese catéter, dejé la guía, subo este catéter de alto flujo y por dentro de este catéter de alto flujo terapéutico, ¿sí? voy a ingresar el microcatéter, voy a cambiar la guía y voy a ingresar con el guía de tipo coronaria, 014, 010, 07, muy pequeñita, voy a llegar con ella y el microcatéter al lugar donde está el aneurisma o donde tenga que hacer el procedimiento. Voy a hacer la angiografía, voy a inyectar, ¿sí? Y dependiendo qué es lo que tenga, voy a utilizar los coils, o voy a utilizar un stent, o voy a utilizar un inversor de flujo, o lo que necesite hacer.
Ese es todo el procedimiento. Perdón, esa estos segunda pasos los vez pueden que plata- poner en un foro o en un Word, porque uno va anotando rapidísimo y son siempre los últimos minutos de la clase y nunca llego ni a copiar ni a terminar de entenderlo. ¿En qué parte te quedaste? Me quedé en que el terapéutico tiene una luz interna más grande. Pero en saco Exactamente. pongo y saco pongo ya no entendí. Me quedé cuando dijiste, bueno, se coloca la aguja. Ah, bueno. Vamos de Ponele vuelta. la luz Necesito interna tener del... los pasos principio, para con el catéter poder angiográfico. razonarlo y estudiarlo, porque si no lo anoto rápido y por ahí lo anoté mal y lo estudié mal. Con el catéter angiográfico vos llegás hasta la carótida. Guía y catéter. Llegás a la carótida. Una vez que llegaste a la carótida con ese catéter y de forma selectiva, sacás la guía que utilizaste hasta ese momento, que fue una 0,035. Y vas a avanzar. Una guía 0,14, 0,10, 0,12. Van de 0,14 a 0,7. Vas a avanzar esa guía por dentro del catéter hasta la punta del catéter ese de alto flujo. Y también, por intermedio de esa guía, vas a pasar el microcatéter. Una vez que tenés los dos catéteres y la guía en la carótida, lo que va a avanzar va a ser primero la guía finita para llegar hasta el lugar donde querés llevar ese microcatéter, y posteriormente que llegaste con la guía, vas a mandar el microcatéter. Vas a llegar hasta el aneurisma o al lugar donde querés llegar y vas a hacer una angiografía. Y a partir de ahí vas a hacer la terapéutica que necesites. Embolización con COE, vas a colocar vas a hacer lo que necesites hacer. Y esa guía chiquitita se saca para si quiero poner un COI. Si vos querés poner un COE, una vez que está ubicado el catéter donde vos querés, sacás esa guía chiquitita, como yo les había explicado hoy, sacás esa cuerda 0,14, 0,10, o el tamaño que sea, y vas a ingresar con el COIL, que es como si fuese otra guía más. Con su propia guía. Claro, exactamente, que es detachable, que una vez colocado en el lugar y que estás seguro que va a quedar ahí y demás, por rotación o por una corriente, se va a liberar. ¿Sí? Buenísimo. Sí, se entendió. Todo esto que yo le estoy diciendo ahora es para que lo tengan así, entre comillas, pero lo vamos a llegar a, si quieren, lo podemos llegar a ver, como les comentaba, previo a que lo charle con Marcela, porque depende de que ella dé la autorización, posterior al examen, ver algún material como para que se le sea más gráfico todo esto y no le sea tan chino básico, como digo yo. Buenísimo, gracias, profesor. ¿Ok? Laurita, no sé vos. Muchas gracias. Bueno, estaríamos profesores, terminando. Hola, profesores. Sí. ¿Qué tal? ¿Podrías hablar 2 minutos con ustedes antes de cerrar? Sí. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, listo. Quédense tranquilos, igual, Luciana, que después le voy a insistir a Gustavo y le voy a insistir y vamos a redactar esto y se lo colgamos por ahí. Bueno, listo. Entonces, recuerden cualquier duda, ya tienen habilitada la clase. Ahora después les subo a la tarde este Power, porque el que está, no sé si es el mismo, creo que no. No, porque yo le agregué esas fotitos y le voy a agregar tal vez un link con algún video para que vean cómo se pone el coil y algunas fotos también del stent con coil para que vean cómo pasa por la celda y demás. Y sí, eso. Y después, bueno, y cualquier duda, al foro, estudien, tranquilos, que van a probar todos. Quédense tranquilos. Nos vemos la próxima. Profe, después nos confirma bien el horario, entonces, si es 10, 10 y media. El horario está confirmado ya 10 está. y media en la plataforma ya. Si Perfecto. llega a haber algún cambio, se los avisamos por los eventos, el mail, todos los medios posibles. Sí, fíjense, tampoco se cuelguen en no ver de entrada, ¿no? Perfecto, gracias. Perdón, voy a hacer una última pregunta. Buen fin de que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la materia, pero quizás alguno me pueda ayudar.
¿Saben si se puede ir en bici, si hay lugar para dejar las bicis? Porque nunca fui al hospital. No, no hay lugar donde dejar la bici. Está el estacionamiento de autos, no sé si ahí se puede. Pero no hay un lugar otro. Bueno, voy a llamar entonces. Después les cuento. Gracias, No, disculpen. salvo que deje la bicicleta al lado de la salida de ahí. Sí. Que la entre, Seguramente en el decís, profe. estacionamiento puedas dejar la bici. No sé, Estacionamiento, entrar no perdón. pega, pero capaz que, viste que hay un No. guardia cuidando el estacionamiento, capaz que te la deja enganchar ahí al lado de la silla de él. O Pero sea, sé no, realmente. perdón, yo trabajo en el hospital, quiero decir. No, el tema es que vos tenés en la entrada para las motos, que si tenés una cadena la podés atar ahí, y hay policías siempre en la entrada. Si no tenés el estacionamiento del hospital, donde tal vez podés también ponerla o atarla a algún lado, que también hay uno de seguridad y una garita. En el estacionamiento el otro es privado, o sea que eso no te lo van a cobrar, ¿viste? Sí, sí, Pero está bien. entrarla al hospital, no sé si te van a dejar entrarla al hospital. No, está bien, buenísimo. Era eso. Perdonen, Es más, no sé si nos van a dejar entrar a nosotros. Sí. Bueno, chicos, Pero bueno. me quedaría mucho tiempo más, pero me quiero ir, así que les mando un Chao, beso. buen fin de- Gracias por todo, buen fin de. Gracias, buen fin de. Gracias por la clase, buen fin de. Buen fin de para todos. Adiós, Chau. buen fin de. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Chau, chau. Chao, gracias. ¿Quién era que se quería quedar para...? Hola, profe, soy Elsa. No puedo activar la cámara, me dice esta aplicación no tiene acceso a su cámara, estoy con un problema con el celular.